Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos, ya que vamos a tener un estudio serio de doctrina sólida y pura. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra una vez más. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos puedan crecer en conocimiento y así poder glorificar tu santo nombre, Señor. Danos ese poder de lo alto, ese poder que tú prometiste darlo a la iglesia, ese poder que nos conduce a la verdad. Gracias, Señor, porque nos vas a acompañar en este estudio y así podamos discernir tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, tanto católicos como protestantes enseñan de que el antiguo pacto contenía el sábado y el nuevo pacto, el sábado fue aniquilado, porque ellos sostienen de que el sábado era únicamente y exclusivamente para los judíos y que en el nuevo pacto el sábado desaparece, porque ellos sostienen de que el nuevo pacto es para la iglesia. Esta creencia la sostienen tanto católicos y protestantes, que el sábado en el nuevo pacto quedó abolido. Entonces, para saber si estos cristianos tienen razón o están diciendo la verdad, hay que irnos a la Biblia. La Biblia, hermanos, es el detector de mentira para poder descubrir la verdad. Hermano y amigo, si tú quieres salir del engaño, la mejor forma es que tú vayas a la palabra de Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo para que la puedas interpretar correctamente. Vamos a ver si es verdad que el sábado como cuarto mandamiento quedó aniquilado en el nuevo pacto. Vamos a demostrar bíblicamente también de que es un error enseñar esa doctrina, ya que vamos a descubrir bíblicamente que ambos pactos contienen las leyes divinas, incluyendo el día de reposo, que es un día especial que Dios santificó como monumento recordativo de la creación. La función del sábado es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué razón Dios tendría que aniquilar ese mandamiento en el nuevo pacto? Vamos a ver de qué es un error y vamos a ver al mismo tiempo dónde está el error de esta mala interpretación que predican católicos y protestantes por una mala interpretación de lo que significan los pactos. Para iniciar quiero que leamos Jeremías 31, versículo 31 al 33. Vamos a hacer un estudio serio de estos textos bíblicos, porque queremos desmantelar esa falsa enseñanza que están predicando católicos y protestantes desde los púlpitos, que el nuevo pacto aniquiló el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es un error, una falsa doctrina, por lo tanto hay que desenmascararla. Noten cómo dice el Dios a través del profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Con quién hará el pacto? Con la casa de Israel. No pierdan estos detalles, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y noten cómo sigue diciendo: aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con ellos y con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Noten que aquí Dios dice a través del profeta Jeremías que va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice, dice Dios, con sus padres cuando salieron de la tierra de Egipto. Noten que es una referencia a la tierra de Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, Dios hizo un pacto con Israel. Y vamos a ver
cuál es el problema de ese pacto. Vamos a ver en este estudio dónde radicaba el defecto de ese pacto. Y para ello también usan Hebreos 8:7, dice lo siguiente: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para uno segundo. Noten que aquí dice que el antiguo pacto tenía defectos, por eso que era necesario establecer un segundo, o sea, el nuevo pacto. Ahora, de estas citas bíblicas se han agarrado muchos católicos y protestantes para sostener de que el antiguo pacto contenía leyes exclusivamente para los judíos y que el nuevo pacto, esas leyes desaparecen porque Cristo da nuevos mandamientos. Por lo tanto, el sábado en el nuevo pacto desaparece, porque el antiguo pacto era defectuoso, porque haciendo un estudio superficial de estos textos, se podría pensar de que había un defecto en el pacto. Pero vamos a ver en este estudio que el defecto y el problema no estaba en el pacto, sino que en el corazón de los que establecieron el convenio. Y lo vamos a demostrar bíblicamente y vamos a comprobarlo, de que el defecto estaba en el hombre, no en el pacto. Dios no da leyes defectuosas. Las leyes de Dios son perfectas, santas y justas. No podemos hacer que la misma Biblia se contradiga o que Dios mismo se contradiga. ¿Cómo es posible que las leyes de Dios sean perfectas, santas, justas y buenas porque reflejan el carácter de Dios? Y ahora viene a decir de que el antiguo pacto tenía defecto. Entonces, para no cometer ese error de interpretación, hay que dejar que la misma Biblia sea su propia intérprete y vamos a analizar a dónde es que estaba el defecto. Y lo vamos a demostrar y comprobar de que el defecto estaba en el corazón del hombre. Para eso quiero que leamos el contexto de Jeremías 31 y lo encontramos en la parte donde dice así. Noten cómo dice: no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ah, interesante. O sea que aquí Jeremías está haciendo una referencia del pacto antiguo y menciona a Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Entonces vamos a ver entonces el pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, porque aquí Jeremías está haciendo una referencia a ese acontecimiento, porque dice: no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Entonces vamos a irnos al texto donde Dios hizo un pacto con Israel después de sacarlos de tierra de Egipto, porque un pacto, inclusive aquí se menciona, yo fui un marido para ellos. O sea, está analógicamente Dios está haciendo una comparación de un matrimonio, porque Él es el marido espiritual de Israel. Significa que en algún momento se hizo un matrimonio con Israel, porque cuando alguien se casa, hace un convenio, hace un pacto. El matrimonio es un pacto entre dos personas, y aquí se está usando analógicamente el matrimonio para establecer el pacto que Dios hizo con Israel. O sea, Dios era el marido espiritual de Israel. Significa que espiritualmente Israel tenía que ser la esposa de Dios. Por lo tanto, en algún momento, después de que Dios sacó a Israel de Egipto, hubo este matrimonio. ¿Dónde es que hubo este pacto y este matrimonio? Fue al pie del monte de Sinaí, donde lo encontramos. Éxodo 19, versículo 3 al 6, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. Aquí está el pacto, aquí es donde Dios se va a casar con Israel. Y este acontecimiento está pasando al pie o a las faldas del monte Sinaí. Y dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí,
Ahora pues, si dieres, aquí está el convenio, el pacto. Recuerden de que todo pacto lleva condiciones. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Interesante. A este pacto se refiere Jeremías 31, versículos 31 al 33. El pacto que Dios hizo con Israel después de sacarlo de tierra de Egipto. Aquí lo estamos divisando. Y dice, si dieres oído a mi voz. Todo pacto lleva condiciones. ¿Y cuál es la condición del pacto en este matrimonio que Dios iba a hacer al pie del monte Sinaí? De que Dios iba a casar con Israel, su esposa, espiritualmente hablando o analógicamente hablando. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea que Dios se estaba casando con Israel después de que Dios los tomó de su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Se está estableciendo un matrimonio. Y saben qué interesante, hermano. Siempre cuando alguien se va a casar, responde si acepta el pacto. Y noten cómo dice Éxodo 19:8, o sea, el versículo 8. Todo Israel dijo, en otras palabras, sí, nos casamos, aceptamos el pacto, dice el versículo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea que la esposa espiritual, que era Israel, dijo a una voz, sí obedeceremos el pacto, sí obedeceremos la voz de Dios, sí obedeceremos los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿por qué entonces Israel, la esposa espiritual de Dios, le causó tanta infidelidad a Dios durante 40 años en el desierto? Apostasía, murmuración, idolatría, fornicación. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 hace una lista de toda la apostasía e idolatría de Israel en el desierto, que hubo un momento donde Dios se airó, y cuando Israel cayó en idolatría de adorar al becerro Apis, Dios derramó su ira y destruyó 23,000 en un solo día, dice Pablo. Entonces la pregunta que necesitamos responder es la siguiente: ¿por qué Israel, si prometió serle fiel al pacto de Dios, por qué Israel desobedeció las condiciones de ese pacto? ¿Por qué Israel le dio dolor de cabeza a Dios, si pudiéramos usar esa palabra? ¿Por qué Israel le fue infiel a su esposo espiritual, que era Dios? ¿Por qué razón? Sencillo, la Biblia tiene la respuesta, y era porque el pueblo de Israel quería cumplir una ley justa, santa y buena, que era la condición del pacto, con un corazón irregenerado, porque el problema estaba en el corazón del pueblo de Israel, porque Israel quería obedecer una ley santa, justa y buena y perfecta, con un corazón carnal e irregenerado. La Biblia enseña que nadie puede obedecer la ley de Dios a menos que en su corazón haya habido una transformación interna. O sea que aunque Israel prometió serle fiel al pacto de Dios, Israel nunca pudo cumplir las exigencias del pacto, porque observaban ese pacto simplemente como una ley de reglamentos y provisiones frías, sin tenerlas escritas, estas leyes en el corazón. Por eso es que al mismo instante volvían otra vez a caer en apostasía, porque ellos querían obedecer una ley perfecta con un corazón irregenerado, y eso era imposible, porque para que el cristiano y para que los hijos de Dios puedan obedecer la ley santa, justa y buena, la única forma es tenerla escrita, no en tablas de piedra, sino en la mente y el corazón. Y este fue el problema del antiguo pacto. El defecto estaba en Israel, porque Israel quería someterse solamente a la ley, solamente en letra, no en el espíritu. Porque la única forma de que un cristiano pueda obedecer la ley de Dios y obedecer el pacto
pacto, ese convenio que Dios hace con su pueblo, es a menos que el pueblo de Dios tenga escrita esta misma ley, ese pacto en la mente y el corazón. Y este fue el problema de Israel. El problema de Israel estaba en el corazón. El problema del antiguo pacto estaba en el corazón, no en el pacto. El defecto estaba en el humano, en el hombre, no en el pacto, no en la ley de Dios. Los pactos de Dios son santos y perfectos. Les voy a demostrar bíblicamente que el ser humano carnal, con un corazón carnal y regenerado, o sea, que no ha sido transformado, es imposible que pueda obedecer la ley de Dios. Es imposible que pueda obedecer el pacto. Y este es el problema de Israel. El problema de Israel estaba en el corazón. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, un hombre irregenerado, un hombre que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, es enemigo de la ley de Dios. O sea, no puede obedecer la ley de Dios. Aunque diga, sí, la voy a obedecer, no puede, porque tiene un corazón carnal e irregenerado, o sea, que no ha sido transformado. Por eso es necesario que la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Solamente cuando el cristiano nace de nuevo, es que Dios le implanta en su corazón una nueva naturaleza, para que en esa condición ahora sí pueda someterse a la ley de Dios. Y Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Este era el problema de Israel. El problema de Israel estaba en el corazón, porque querían obedecer una ley santa, justa y buena con un corazón carnal. Y dice Pablo que eso es enemistad contra Dios. Un hombre carnal es enemigo de la ley de Dios. Un hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces ahora notamos de que el defecto del antiguo pacto no estaba en las leyes divinas. El defecto estaba en Israel, en el corazón de Israel. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermano. La Biblia enseña de que la única forma de que nosotros podamos ser transformados y regenerados a través del Espíritu Santo es que nosotros hayamos nacido de nuevo. Y quiero explicar algo muy interesante. La analogía de Israel después de que salió de Egipto y cuando salió de Egipto representa en forma tipológica y simbólica la vida del cristiano. Noten qué interesante. Israel después de que salió de Egipto, Dios lo libertó de la esclavitud de servidumbre por gracia. Esto lo notamos en el libro de Éxodo 20. Los mandamientos que están en Éxodo 20 tienen un prólogo y un epílogo. Quiero que leamos Éxodo capítulo 20. Nosotros empezamos a leer los mandamientos desde el versículo 3, pero los mandamientos tienen un prólogo. Noten cómo dice Éxodo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Interesante. ¿Cómo se llama esto en la escatología? Se llama justificación por la fe. Dios por gracia libertó a Israel de esclavitud de Egipto. ¿Qué hizo Israel? Nada. Dios lo hizo todo. Eso se llama en la escatología justificación por la fe, salvación por gracia. ¿Cómo es eso que los protestantes enseñan de que solamente la salvación por gracia es enseñanza del Nuevo Testamento? Aquí hemos reflejado que Dios libertó a Israel de Egipto por gracia. Israel estaba esclavo. Un esclavo no puede decidir por sí mismo. Dios lo libertó por misericordia. Eso se llama gracia, justificación por la fe. Pero es interesante que Israel, después de que salió de Egipto, fue bautizado simbólicamente
Esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Noten que Pablo está usando una analogía de lo que pasó con Israel después de que salió de Egipto y cruzó el mar. Eso fue un bautismo. Y noten que se menciona, y todos en Moisés fueron bautizados, porque Moisés es un tipo de Cristo. Saben que tengo un estudio profundo donde hago un paralelo entre Moisés y Cristo. Es un paralelo sorprendente y exacto. Moisés es una tipología perfecta de Cristo. Lo mismo que hizo Moisés con Israel, Dios hace a través de Cristo. Lo mismo, pero ese no es el tema. Quiero que veamos que Pablo dice de que Israel fue bautizado en el mar. Fueron simbólicamente bautizados. Pero la pregunta es, ¿acaso no se nos ha dicho que cuando alguien se bautiza, eso es sinónimo de transformación y de cambio de vida? No. Esto puede ser parcialmente correcto. Y esto es bien importante que nosotros lleguemos a entender de que el hecho de que alguien se haya bautizado no es sinónimo de que la persona haya nacido de nuevo. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Aunque Israel fue bautizado en agua simbólicamente, pero no hubo una transformación en el corazón de ellos. Ahora, si nosotros analizamos la Biblia enseña de que solamente naciendo de nuevo es que nosotros podemos tener una nueva experiencia. Y esto lo podemos aplicar aún a la vida cristiana. Una cosa es que alguien se bautice en agua y otra cosa es que alguien sea bautizado en el Espíritu Santo. Ambos bautismos son importantes, pero el que transforma es el bautismo del Espíritu Santo. ¿De aquí donde proviene un dicho que dice, cuando una persona no cambia o no se le ve una transformación, dice, bajó al agua diablo seco y subió diablo mojado? Es cuando a una persona no se le mira el cambio de vida. Israel, aunque fue bautizado en el mar simbólicamente, ellos no fueron transformados desde adentro en el corazón. Por eso es que ellos nunca pudieron someterse a esa ley justa, santa y buena. Aunque en Israel siempre hubo un remanente, pero aquí estamos hablando en términos como nación, porque el mensaje de Dios a través de Jeremías es que Dios hará un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto es bien importante que entendamos, hermanos. Una cosa es que alguien se bautice en agua y otra cosa es que alguien se bautice con el poder del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que es necesario que Dios haga un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ahora vamos a ver, hermanos, lo que dice Jeremías 31:33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, Dios hará un pacto con la casa de Israel. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Noten que el mismo texto de Jeremías dice que Dios no era que iba a alterar sus leyes. Dios no iba a quitar sus leyes, Dios no iba a falsear sus leyes, porque acabamos de ver de que el defecto estaba en el corazón del hombre. Así que Dios dice, pondré esas mismas leyes y las escribiré en su corazón y en su mente. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Aquí notamos, hermanos, que la ley de Dios siguen vigentes en el nuevo pacto. Dios no aniquila ningún mandamiento en el nuevo pacto. Las mismas leyes Dios las escribe en la mente y el corazón de la casa de Israel. Noten, y quiero que leamos otra vez el texto para que entendamos de que las mismas leyes son escritas ahora en las dos tablas de la mente y el corazón. O sea, lo que cambia es el lugar de escritura, no las leyes divinas. Las leyes siempre siguen vigentes en el nuevo pacto. Noten cómo dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Noten, y esto lo repite
el libro de Hebreos. Noten, el libro de Hebreos habla mucho del nuevo pacto y del antiguo pacto también. Pero noten que enseña lo mismo que enseña Jeremías, que Dios iba a escribir esas mismas leyes en la mente y el corazón. O sea, las dos tablas son la mente y el corazón. Noten lo que dice Jeremías 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Hermanos, el Nuevo Testamento enfatiza de que el defecto no estaba en las leyes divinas, sino que estaba en el corazón. Las mismas leyes son puestas en la mente y el corazón. Y noten que esto lo repite Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. Y nos atestigua el mismo Espíritu. ¿Por qué dice el mismo Espíritu? Porque ese mismo Espíritu, que es fuego, que escribió los 10 mandamientos en las dos tablas de piedra, ese mismo Espíritu escribe esas mismas leyes en la mente y el corazón. Por eso es que Dios dice a través de aquí el escritor, dice, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dos lugares, en la mente y en el corazón. Esas son ahora las tablas. Pero ahora son tablas de carne, no tablas de piedra. Hermanos, lo que cambió en el nuevo pacto no fueron las leyes divinas, sino que el lugar de escritura, de tablas de piedra a mente y el corazón. Vez tras vez en el Nuevo Testamento se presenta de que el defecto de Israel estaba en el corazón. El defecto del antiguo pacto estaba en el corazón. Y noten cómo dice Pablo en 2 Corintios 3:3, sabiendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Noten que se repite, que el problema de Israel estaba en la mente y el corazón. Por eso es que Dios a través del Espíritu Santo arranca ese corazón de piedra y pone un corazón de carne para grabar esas mismas leyes a través de su Espíritu Santo. Aquí dice que ahora las leyes de Dios están escritas en la mente y el corazón, en tablas de carne. Entonces la pregunta es, si tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto es un pacto hecho con Israel, porque aquí dice que haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los gentiles? ¿Dónde nos incluimos nosotros los gentiles? Porque nosotros no somos israelitas, no pertenecemos a ninguna tribu de Israel. Entonces significa que ningún pacto es para nosotros. Y aquí se meten en problemas los protestantes que usan el nuevo pacto para aplicarlo a la iglesia, porque tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto es para la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, haré un pacto con la casa de Israel, un pacto nuevo con la casa de Israel. Entonces ningún pacto es para nosotros, que nosotros somos gentiles. ¿Cuál pacto es para nosotros? Ahí no dice que Dios hará un pacto con los gentiles. Entonces la pregunta es, ¿a dónde quedan los gentiles? ¿Será que la salvación solamente es para los judíos? ¿Será que este pacto que Dios hace es solamente para Israel? Entonces significa que solamente Israel se va a salvar. Entonces los gentiles, ¿dónde quedamos? ¿Dónde queda la predicación del evangelio? Que tiene que predicarse en todo el mundo. ¿Dónde queda la promesa que Dios le hizo a Abraham? De que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esas familias de la tierra son gentiles, las naciones. Entonces, ¿dónde quedamos los gentiles? O sea que nosotros quedamos excluidos también del nuevo pacto. Entonces ningún pacto es para nosotros. Sencillo. La Biblia tiene la respuesta. Los gentiles también estamos incluidos en el nuevo pacto. O sea que ese pacto nuevo también Dios lo hace con los gentiles. ¿En qué sentido? Los gentiles en Cristo ya no somos gentiles, somos israelitas espirituales, somos judíos espirituales, somos adoptados e integrados en el olivo por gracia.
llegamos a ser israelitas por la fe. O sea, somos hijos adoptados y somos injertados en el olivo, como dice Pablo en Romanos capítulo 11. Por lo tanto, también el pacto es para nosotros. Nosotros somos israelitas, somos judíos por la fe. ¿Dónde dice eso Pablo? En Efesios capítulo 2, versículo 12 al 14. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí Dios le está diciendo esto a los gentiles. O sea, Dios a través de Pablo está escribiéndole esta carta a gentiles que estaban lejos del pacto. Pero sigue diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. O sea que también un nuevo pacto es para nosotros. Dios también escribe en la mente de nosotros sus leyes, porque también nosotros somos incluidos en el nuevo pacto. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, noten, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es en el corazón, en espíritu, no en letra. Este era el problema del antiguo pacto. Los judíos querían obedecer una ley solamente externamente en letra. Veían la ley como un código de prohibiciones, reglas morales y de prohibiciones, obedeciéndolas por miedo, en un sentido legalista, y nunca podían obedecer esa ley, porque su corazón era carnal. Necesitaban nacer de nuevo. Y aquí dice ahora que la circuncisión se hace en el corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Noten que ahora la circuncisión se hace en el corazón. Es lo mismo grabar las leyes de Dios en la mente y el corazón. ¿Cómo sabemos eso? Que circuncidarse en el corazón significa obedecer la ley de Dios. Y esto tiene que ver con algo interno. La obediencia genuina emana del corazón. El principio que mueve a la obediencia genuina es el amor de Cristo, que mora en el corazón del creyente por la fe. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:19. Le voy a demostrar con esta cita que circuncidarse en el corazón es sinónimo de grabar o escribir las leyes de Dios en la mente y el corazón. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:19, hablando de la circuncisión, y dice lo siguiente, 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada significa, y la incircuncisión nada también significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. O sea que ser judío, estar circuncidado en el corazón, en el espíritu, no en la carne, no en la letra. O sea, obedecer la ley de Dios en el espíritu y estar circuncidado es lo mismo tener escrita la ley en la mente y el corazón. Eso es el nuevo pacto, escribir las leyes en la mente y el corazón. Noten cómo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, otra provincia de paganos, gentiles convertidos. Gálatas 3:28 al 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que en Cristo llegamos a ser también nosotros hijos de Abraham por la fe, verdaderos israelitas. Por lo tanto, el nuevo pacto también incluye para nosotros. Nosotros estamos en el nuevo pacto, sí, pero ese nuevo pacto incluye todas las leyes divinas, incluyendo el día de reposo. La pregunta es, si hemos
aceptado esta verdad hasta este punto de que el antiguo pacto contenía las mismas leyes que el nuevo pacto, o viceversa, o que las mismas leyes que contenía el antiguo pacto contiene el nuevo pacto, si estamos de acuerdo en eso, que lo que cambió fue el lugar de escritura, si hasta aquí comprendimos este mensaje, la pregunta es, ¿cómo saber si en el nuevo pacto están incluidos todos los mandamientos, incluyendo el sábado? Porque acabamos de ver de que los mismos mandamientos se escriben en el nuevo pacto, en la mente y el corazón. Pero el problema es, recuerden de que el problema los protestantes lo tienen con estos pactos, con el sábado. Porque ellos sostienen de que en el nuevo pacto el sábado quedó aniquilado, o sea, quedó abolido en el nuevo pacto. Eso, el nuevo pacto no contiene el sábado. Pero ¿cómo saber eso? O sea, hasta aquí estamos de acuerdo que todas las leyes fueron escritas en el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. Pero veamos sobre el sábado, porque el tema es sobre el sábado. El problema lo tienen los protestantes y católicos es con el sábado. Recuerden de que el libro de Hebreos dice lo siguiente. Noten cómo dice el libro de Hebreos. Hebreos 8:10. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. El libro de Hebreos cita lo que dice Jeremías 31. Y noten cómo dice Hebreos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. O sea, el libro de Hebreos está afirmando de que Dios hace un pacto con la casa de Israel. La pregunta es, ¿ese pacto contiene también el sábado? El mismo libro de Hebreos nos explica, sí o no. Hebreos 4:9 dice lo siguiente. Noten qué interesante como dice esta cita. Luego queda un reposo para el pueblo de Dios, o como dice la versión 1960, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso dice la Biblia Reina Valera 1960. Pero esa versión de Biblia no da la fuerza del texto. En el griego, la palabra reposo es sabatísimo. En el griego, sabatísimo debe traducirse descanso de sábado o reposo sabático. Esa es una mejor traducción. Noten cómo dice estas otras Biblias. Biblia de nuestro pueblo, Hebreos 4:9 dice, luego queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. O sea que en el nuevo pacto también encontramos que el sábado. Porque aquí dice que Dios haría un pacto con la casa de Israel. Significa que Israel es su pueblo. Pero ya vimos de que también los gentiles somos israelitas por la fe. Somos un pueblo. Somos injertados, o sea que nosotros somos por la fe hijos de Abraham y somos israelitas y somos judíos espirituales. Por lo tanto, este reposo sabático es para nosotros, somos el pueblo de Dios. Noten cómo dice esta otra Biblia, Biblia Castellán, Hebreos 4:9 dice, por lo tanto, queda el sabatismos para el pueblo de Dios. Aquí traduce exactamente la palabra griega, sabatismo o sabatísimo. Noten cómo dice la Biblia Septuaginta en español. Por tanto, queda un reposo sabatismo para el pueblo de Dios. Y noten cómo dice la Biblia israelita nazarena. Hebreos 4:9 dice, por tanto queda todavía un reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Me gusta esta Biblia israelita nazarena. Queda un reposo Shabbat, un sabatismo para el pueblo de Dios. O sea, hermanos, que el sábado está todavía incluido en el nuevo pacto que Dios haría con la casa de Israel. El sábado no ha sido aniquilado del nuevo pacto. El sábado sigue en vigencia, porque de lo contrario, Dios no dijera a través del escritor de Hebreo, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y en efecto, el contexto está hablando del día sábado, el cuarto mandamiento, el día que Dios santificó y reposó en la creación. ¿Cómo lo sabemos? El contexto está en Hebreos 4:9, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea que el reposo sabático se refiere al día que Dios santificó en la creación y que después fue puesto como cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y esos mismos mandamientos fueron escritos en el nuevo pacto en las tablas de la mente y el corazón, en tablas de carne. Sí,
Noten cómo dice Hebreos 4, versículo 10 al 11. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Noten que cuando nosotros reposamos, entramos al reposo de Dios, porque Dios se reposó en el séptimo día. Hermanos, no hay lugar a duda, si hemos leído todos los textos que hemos citado en este estudio, el nuevo pacto contiene también el sábado, porque Dios haría un pacto con la casa de Israel, poner sus leyes, todas sus leyes, no dice que las leyes tenían defecto, pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. Hermanos, cuando un protestante o católico les cite de una forma incorrecta la Biblia, para hacerles creer de que el nuevo pacto fueron aniquiladas las leyes divinas, preséntele estas evidencias bíblicas que hemos estudiado en este estudio. Hermano, el defecto no estaba en el día santo de Dios para que Dios lo aniquilara en el nuevo pacto. El defecto no estaba en las leyes divinas, el defecto estaba en el corazón del pecador, del hombre. Y con el nuevo pacto, con la venida de Cristo, esas mismas leyes se escriben en la mente y el corazón de los hijos. Y entre esas leyes está el día santo de Dios, el día que identifica al verdadero pueblo de Dios con su Creador. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Hermanos, Dios nos bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de Dios, y que no nos dejemos engañar por una mala interpretación de los textos, porque la Biblia es su propio intérprete. Dios no puede aniquilar sus leyes, porque las leyes son perfectas, santas y justas y buenas. Y todos los mandamientos de Dios son perfectos, santos y justos y buenos. Es imposible y carece de fundamento bíblico pensar de que hay mandamientos que desaparecieron en el nuevo pacto. Esto es erróneo y contradice la misma palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para terminar con esta exposición. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido poder predicar tu palabra y enseñarla. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Danos discernimiento para que podamos discernir la verdad del error y no dejarnos engañar por estas malas interpretaciones de estos falsos maestros que están enseñando doctrinas erróneas. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material y así podamos todos participar en esta predicación del Evangelio. Dios nos bendiga. Amén.